Comenzamos el estudio del tema 15, último tema del programa oficial de Biología de segundo de bachillerato, que trata sobre la inmunología. Y antes de empezar a hablar directamente del sistema inmunitario, me gustaría dejar claros tres conceptos iniciales para que diferenciemos y seamos capaces de llamar las cosas por su nombre. Primero, ¿qué entendemos por inmunidad? La inmunidad es la capacidad que tiene un organismo para resistir la infección causada por organismos patógenos. Una persona, un individuo, un ser vivo será inmune ante una determinada infección, ante una determinada patología causada por un organismo patógeno, cuando tenga capacidad de resistir esa infección. La palabra inmunidad, como veis, proviene del latín immunitas, que significa libre de enfermedad. Luego, una persona o la inmunidad es la capacidad de resistir una infección. El sistema inmunitario es el conjunto de elementos que proporcionan al individuo la inmunidad. Son, en general, el conjunto de todos los mecanismos de defensa que van a otorgar esa característica de la inmunidad al ser vivo. Y por último, la inmunología es la ciencia que se encarga de estudiar los mecanismos de defensa que se ponen en funcionamiento contra las infecciones o contra las propias células cuando están dañadas. La inmunología va a estudiar fundamentalmente lo que es la reacción antígeno-anticuerpo, aunque, como ya dice por definición, estudia todos los mecanismos de defensa que son capaces de alguna manera de prevenirnos de luchar contra una determinada infección. Por lo tanto, tres conceptos totalmente distintos. La inmunidad, que es la capacidad de un organismo para resistir una determinada infección; el sistema inmunitario, que es el conjunto de todos los elementos que proporcionan esa inmunidad al ser vivo; y la inmunología, que es la ciencia que estudia los mecanismos por los cuales se desencadena esa inmunidad. Evolutivamente, los seres vivos van poniendo en marcha una serie de mecanismos de barrera o una serie de mecanismos de defensa consecutivas y coordinadas con el fin de evitar la entrada de un microorganismo. Evidentemente, cuanto más evolucionado está el ser vivo, más sofisticados serán los mecanismos o las barreras de defensa que desarrolle para evitar ese tipo de infecciones. Estos mecanismos se engloban dentro del concepto de lo que es respuesta inmunitaria. ¿Qué es una respuesta inmunitaria? Pues son todos los mecanismos que un ser vivo pone en funcionamiento para evitar ese tipo de infección, ese tipo de patología producida por ese microorganismo. La respuesta inmunitaria, como vamos a ver ahora a continuación, tienen diversos grados de complejidad que además va variando según el grado de evolución de ese ser vivo, interviniendo finalmente tanto factores celulares, tanto células específicamente diseñadas para la defensa del organismo, como factores humorales, como sustancias químicas que van a intervenir en esa defensa de ese organismo. La respuesta inmunitaria, por tanto, podemos englobarla como la reacción que tiene el huésped ante un determinado microorganismo patógeno. Pues cuando un huésped es agredido por un microorganismo que también va a producir un tipo de patología, ese huésped pone en marcha una respuesta inmunitaria. Si nos quedáramos solamente con este concepto, la verdad es que sería un concepto corto, porque los huéspedes también establecen respuestas inmunitarias ante otros cuerpos extraños, ante sustancias que el organismo reconoce como extrañas a sí mismo, tales como podrían ser células cancerosas, tales como pueden ser células envejecidas, tales como pueden ser células injertadas, e inclusive para algunos inmunólogos, pues hasta el mismo embarazo podía ser considerado como cuerpo extraño, y el parto no sería más que una reacción antígeno-anticuerpo para expulsar algo que es extraño al organismo. Por lo tanto, toda respuesta inmunitaria supone el reconocimiento de lo propio ante lo extraño, distingue las células propias de las células extrañas y supone la defensa frente a posibles agresiones externas o internas, porque en el mismo organismo
hay determinadas células que se vuelven patológicas, que se vuelven extrañas contra el propio organismo y a través de una respuesta inmunitaria nos defendemos ante ellas. Me estoy refiriendo en concreto, pues fundamentalmente a las células cancerosas. ¿Qué tipo de respuesta inmunitaria existen? Pues existen varios tipos de respuesta inmunitaria. Vamos a empezar explicando las más sencillitas hasta terminar con las respuestas inmunitarias más complejas. Las respuestas inmunitarias más simples se denominan respuesta inmunitaria primaria o respuesta inmunitaria inespecífica. Son aquel tipo de respuesta inmunitaria que establece un huésped para defenderlo contra la entrada de cualquier tipo de organismo invasor. Y eso se hace fundamentalmente a través de la integridad de la piel y de la mucosa. Defienden de cualquier tipo de invasor que pueda o que quiera entrar en el organismo. Si el microorganismo supera esta primera estación de defensa, este tipo de respuesta primaria, pues hay un segundo tipo de respuesta que se llaman respuesta inmunitaria secundaria o respuesta inmunitaria semiespecífica. Son semiespecíficas porque son aquel tipo de respuesta inmunitaria que actúan en concreto contra virus y contra bacterias, pero contra cualquier virus o contra cualquier bacteria, no específicamente contra un tipo de virus o un tipo de bacteria. Por eso decimos que este es un tipo de respuesta inmunitaria semiespecífica. Es la que produce fundamentalmente el interferón o los mecanismos que vamos a estudiar de respuesta inmunitaria innata de la inflamación y de la fagocitosis. Y por último, nos quedan los mecanismos de respuesta inmune específicos o también llamados respuesta inmunitaria terciaria o sistema inmune adaptativo. Este sistema inmune adaptativo, como podéis suponer, es el sistema más evolucionado, el sistema más avanzado, el sistema que tienen los seres más evolucionados porque reconocen específicamente al invasor y luchan específicamente y exclusivamente contra él mediante la fabricación de células específicas, mediante mecanismos celulares y también mediante la fabricación de sustancias químicas tóxicas específicamente contra el invasor. Todo esto es lo que constituye el sistema inmunitario y, como podéis imaginar, es esta parte la que fundamentalmente le vamos a dedicar mayor tiempo. En este gráfico tenéis representados los diferentes tipos de respuesta inmunitaria que ya hemos visto. La respuesta inmune es primaria, la primera barrera, veis que es la barrera de la piel y de las mucosas, que de una manera inespecífica es capaz de rechazar, gracias a su integridad, pues tanto virus como bacterias como determinadas sustancias, mediante mecanismos de defensa físicos o químicos. La respuesta inmunitaria secundaria o semiespecífica es cuando determinados microorganismos son capaces de atravesar por falta de integridad de la piel o de las mucosas, pues aparecen unos mecanismos de defensa semiespecíficos que son capaces de destruir específicamente las bacterias o los virus. Estamos hablando fundamentalmente de los mecanismos de fagocitosis y la respuesta inmunitaria inflamatoria. Y solamente si superan esta segunda barrera, esta respuesta inmunitaria secundaria, se desencadena la respuesta inmune terciaria, que es específica y que va a estar mediada tanto por células, como son los linfocitos T, que son capaces de producir unas células que destruyen directamente mediante la fagocitosis y destrucción de esas propias células, o a través de sustancias químicas como son los anticuerpos mediante los linfocitos B y destrucción mediante un tipo de respuesta inmunitaria inmune específica o sistema inmune adaptativo que, como hemos dicho, es el que veremos a lo largo de todo el desarrollo del tema. En este caso, en la lección de hoy, nos vamos a dedicar a estudiar la respuesta inmunitaria inespecífica. Ya le hemos dicho que la van a formar fundamentalmente reacciones de lucha o huida, envoltura externa protectora y son reacciones generales contra la infección sin atender al microorganismo que la produzca, tanto sea una bacteria como sea un virus. Para establecer esta respuesta inmunitaria inespecífica hay dos tipos de barreras, como hemos dicho, las barreras defensivas primarias o mecanismos externos y las barreras defensivas secundarias o mecanismos internos
que forman lo que se denomina el sistema inmunitario innato, las reacciones de fagocitosis e inflamación que veremos en la próxima lección. En esta lección nos vamos a detener en las barreras defensivas primarias o mecanismos externos de la respuesta inmunitaria inespecífica primaria. ¿Cuáles son esas barreras defensivas externas que nos vamos a encontrar? Bien, pues aquí en esta diapositiva la tenéis perfectamente explicada. Existen unos mecanismos, unas respuestas inmunitarias mecánicas mediante barreras físicas, existen unas respuestas inmunitarias química mediante una serie de sustancias y existen también respuestas inmunitarias biológicas de flora, de bacterias saprofitas de nuestra piel y de nuestras mucosas que van a luchar contra las barreras, contra las agresiones de estos microorganismos. Aquí la tenéis puesta en un código de colores, las químicas están en azul, las físicas estarían en roja y en azul más clarito pues los agentes biológicos o microbiológicos. ¿Qué barreras mecánicas nos podemos encontrar? Bueno, pues las tenéis puestas aquí en la física. Nos vamos a encontrar la primera, la piel sana y los epitelios de revestimiento, que van a ser una respuesta inmunitaria inespecífica para evitar la entrada de cualquier microorganismo, con uniones celulares oclusivas que impiden que se cuelen entre células o inclusive con la aparición de unas diferenciaciones como son los epitelios ciliados y los flujos de fluidos que van a hacer que se muevan esos microorganismos y que los echemos al exterior. Bueno, pues aquí tenéis representados los epitelios ciliados del aparato traqueobronquial o los epitelios de revestimiento de la piel sana. En segundo lugar, hemos dicho que existen mecanismos de defensa inespecíficos químicos, como son la producción de determinadas sustancias químicas, como es la lisocima en las lágrimas, en la saliva o en la mucosidad nasal, el cerumen del oído, las secreciones ácidas producidas a nivel del estómago o de los intestinos, las glándulas, las secreciones de las glándulas sebáceas, de los ácidos grasos que hacen también muy adecuado el hecho de luchar contra los microorganismos, o las secreciones mucosas defensivas tanto del estómago como de los jugos intestinales. Y por último, pues nos vamos a encontrar la flora bacteriana autóctona, lo que sería la macrobiota y la microbiota de cada uno de los individuos, que nos van a defender en el caso de la flora bacteriana normal o inclusive de la flora bacteriana de nuestra piel. Dentro de estas barreras defensivas primarias o mecanismos externos, fundamentalmente ya hemos dicho que son las que actúan en la superficie o en la puerta de entrada del organismo y suponen verdaderas barreras anatómicas que se oponen pasivamente a la entrada de estos microorganismos. Y fundamentalmente existen dos, la piel y las mucosas. La piel, su descamación, su grosor, hacen que constituyan unas auténticas barreras infranqueables para los microorganismos. La piel sana, la piel intacta, la piel endurecida gracias a algunas sustancias químicas como la queratina, constituyen una barrera mecánica muy efectiva contra la invasión de los microorganismos. La resecación que tenemos en la piel, su efecto secante, pero sobre todo el pH ácido de la piel, que está en torno a 5, 6, 5,5, que es lo normal, debido fundamentalmente a la degradación de los lípidos y a la formación de los ácidos grasos. Aquí tenéis un esquema de lo que sería la piel y donde nos vamos a encontrar algunas glándulas de secreción que van a suponer mecanismos de defensa inmunitario. Entre ellos están las glándulas sebáceas, que son capaces de producir ácidos grasos, y esos ácidos grasos, junto con el sudor, junto con los cilios o junto con la aparición de la flora intestinal o del mucus, van a formar un conjunto de medidas eficaces, constituyendo un método, un medio prohibitivo para la supervivencia de los gérmenes. Su resecación, su efecto secante y su acidez van a suponer una auténtica barrera, muchas veces infranqueable, para los gérmenes. Lo mismo ocurre con las mucosas. A pesar de que tienen menos queratina, a pesar de que son más friables y se pueden alterar con más facilidad, tienen en sus secreciones y en su humidificación agentes de defensa químicos, con lo cual se va a sumar a la barrera física la barrera química.
Entre ellos, pues ya hemos dicho algunas sustancias como la lisocima, fundamentalmente a nivel de la boca y del tracto digestivo de la vía alta, el ácido clorhídrico a nivel gástrico, los fermentos digestivos básicos pancreáticos que también actúan a nivel intestinal, los antibióticos que forman la flora intestinal, junto con todas las células que están dotadas de cilio, que con su movimiento son capaces de arrastrar hacia afuera, hacia el exterior, todos los microbios adheridos a ese mucus que segregan esa glándula mucosa. Bueno, pues ahí tenéis representado en este esquema las principales glándulas mucosas que nos podemos encontrar. La mucosa nasal y la mucosa bucal, toda la mucosa digestiva y de todo el aparato digestivo, la mucosa intestinal, la mucosa de la vejiga y la mucosa de los genitales, que a pesar, insisto, de ser más vulnerables que la piel por contener menos cantidad de queratina, tienen agentes de defensa químico que nos van a favorecer esa impenetrabilidad. Cuando por cualquier circunstancia los gérmenes son capaces de superar las barreras primarias y estos no son capaces de frenarlo, pues aparecen las barreras defensivas secundarias, lo que constituye el sistema inmunitario innato. Este sistema inmunitario innato es capaz de identificar moléculas extrañas al organismo que son reconocidas por los receptores específicos de las células del huésped, en concreto ya veremos que son unos macrófagos, y esos macrófagos, esas células, van a desencadenar una respuesta inmune con el objetivo de destruir a esos microorganismos que han pasado las barreras defensivas primarias, la barrera defensiva externa. Ese conjunto de respuesta inmunitaria de manera inespecífica, tanto para virus como para bacterias, mediante un mecanismo interno, es lo que forma la respuesta inflamatoria con los fenómenos fundamentales de la inflamación y la fagocitosis. Esa inflamación y esa fagocitosis van a ser el tema de estudio del siguiente tema. Dejando claro de que este sistema inmunitario innato es un sistema de actuación rápido, pero que carece de memoria inmunológica, con lo cual, a pesar de ser muy rápido, su efectividad es cuestionable. Pasemos a estudiarlo.